Es un gozo poder estar y anticipado poder estar con ustedes. He escuchado mucho de la iglesia, pude compartir un tiempo con ustedes, pero no es lo mismo estar un domingo juntos y tenemos gran admiración por lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y gran respeto por sus pastores y poder continuar creciendo en amistad y en amor. Saludos de mi esposa, Katy, mis hijos Joe y Yanel, que de todos los países que visitamos, no se lo digan a nadie, pero el favorito de ellos es Costa Rica. Y siempre que vengo para acá es como que un poco complicado para ellos quedarse porque aman mucho este país y les encanta y gran parte no es la belleza natural, es la belleza de las personas. De verdad que nos sentimos muy amados, muy en casa y ustedes son gran parte de eso. Si pueden abrir conmigo sus Biblias en Hechos capítulo 13, Juanjo me asignó este pasaje para hablar hoy. Sé que están como en una serie de misiones y vamos a mirar un poco cómo la Biblia presenta que se envían ancianos, líderes, misioneros, cómo son levantados para la obra del Evangelio. Pero vamos a comenzar orando para presentar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque nos regalas este privilegio de poder estar juntos como tu iglesia, como tu templo, donde tú habitas en medio nuestro y donde tú has de hablar a tu pueblo. Y te pedimos que en tu infinito amor, tu Espíritu Santo sea haciendo nuestros corazones abiertos a recibir tu palabra, la cual tú hablas por medio de tus escrituras, pero también hablas por medio de hombres que proclaman la verdad de tu palabra. Líbranos y cuídanos del error y ayúdanos a que este pasaje nos ayude a alinear nuestro entendimiento a la realidad de que tú debes gobernar cada proceso de la iglesia, especialmente el proceso de enviar hombres cualificados a la obra de predicar tu evangelio. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por esta iglesia, por lo que tú estás haciendo en Costa Rica y permite que tu palabra continúe hacia adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En unas horas voy a tener la oportunidad de montarme en un avión que me va a llevar directo al área de Washington, D.C. para poder reunirme con mi familia. Si ven que salgo un poco apresurado, es que el vuelo es a las 2:30 de la tarde, así que tengo que llegar al aeropuerto y me voy a montar en un avión de United y no voy a preguntar los credenciales del piloto. Voy a llegar y me voy a montar a mi asiento, pero voy a confiar que la persona que entra con un gorro, ¿verdad?, con un sombrero de piloto, con las diferentes señales que dicen que es un piloto, ha pasado un proceso de ser identificado como que tiene las capacidades para volar un avión, física, mental, emocionalmente, ha sido entrenado, conoce todos los aspectos de aerodinámica, de qué hace que un avión vuele, pero no solamente sabe la parte teórica, también sabe la parte práctica, y a mí me interesa especialmente que él sepa cómo despegar el avión y cómo aterrizarlo, porque ahora la mayoría de los aviones cuando están a las alturas lo hacen solo, pero me interesa que sepa cómo despegar y cómo aterrizar ese avión, pero yo ni lo voy a preguntar, ni voy a cuestionar, ni voy a hacer un tipo de señalamiento. Me puedes enseñar tu diploma, me puedes enseñar tus credenciales. Estoy confiando que la industria de aviación no va a poner a alguien a guiar un avión que no está cualificado para hacerlo. Deberíamos tener esa misma confianza cuando vamos a iglesias. Debemos creer que iglesias bíblicas levantan personas bíblicas para guiar a su iglesia, que son sometidos a la palabra del Señor, pero también sometidos al liderazgo del Espíritu Santo. Y Hechos 13 nos presenta esta narrativa que muestra claramente que aquellos que van a predicar el Evangelio son enviados por iglesias locales. Iglesias identifican, iglesias capacitan, e iglesias envían a hombres llenos del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio, para que ese Evangelio dé fruto. Y para que esas personas no solamente prediquen el Evangelio, esas personas puedan oponerse al reino de las tinieblas. Vamos a ver en este texto que el Espíritu Santo está en la figura central del mismo. Es el que está haciendo todo lo que está sucediendo. Y el libro de los Hechos presenta esta realidad de que en esta nueva época de la iglesia, el Espíritu Santo toma una posición central
donde está cerca de nosotros, donde está en nosotros, donde guía a la iglesia, donde depende de la iglesia. Y dependemos de este libro que ha sido revelado por el Espíritu Santo, pero a la misma vez no queremos que sea simplemente aspectos intelectuales lo que guíen la misión. Queremos depender del Espíritu Santo, ser guiados del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra del Señor. No queremos ser emocionalistas que simplemente dejamos que las emociones nos muevan, pero tampoco queremos ser racionalistas que solamente la razón nos mueva. Queremos ser aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, sometidos por el Espíritu Santo, dentro de lo que el Espíritu Santo revela, pero sensibles al guiar del mismo, para que la misión se mueva hacia adelante y podamos oponernos al reino de las tinieblas. El libro de los Hechos presenta varios temas, pero uno de los temas principales que el libro de los Hechos presenta es que Jesús todavía está en medio nuestro. Y Jesús está moviendo su misión. Aunque Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, una de las declaraciones más asombrosas de Jesús es decir, es mejor que yo me vaya. Pensaríamos, ¿verdad? Pero no, quédate. Y los discípulos decían, quédate, pero para nosotros fue mejor que Jesús ascendiera porque se movió el enfoque de la presencia de Dios en un lugar específico geográfico a toda la tierra. Lo que ha permitido que la iglesia se expanda globalmente y que hoy hay una iglesia donde Dios está aquí en San José, Costa Rica, como en Gaithersburg, Maryland, como en todo lugar del mundo que se predique el Evangelio en este día, es la obra del Espíritu Santo que hace posible que el mismo Jesús que estaba en Judea esté con nosotros en este momento. Así que no dudamos, hermanos, el libro de los Hechos nos presenta esta realidad y yo creo que vivimos en Hechos 29. Hechos no termina, es un libro que tiene un final abierto. No nos dice qué pasó con Pablo, no nos dice cuándo fue finalmente ejecutado. No. Lo que está diciendo es la misión se está moviendo y va a continuar moviéndose hasta que el Señor venga. Porque Jesús se está moviendo. No sé si han leído las obras de C.S. Lewis, de Narnia, y una de ellas presenta Jesús, Aslan se está moviendo, Aslan está en acción. Oh hermanos, Jesús se está moviendo y se está moviendo por medio del Espíritu Santo que empodera a la iglesia para hacer que su misión se mueva hacia adelante. Así que tengo buenas noticias, hermanos. Dios quiere hacer eso con Iglesia La Gracia y lo está haciendo. De mover la misión para que otros conozcan la verdad del Evangelio y el reino de las tinieblas sea empujado hacia atrás por medio de la luz del Evangelio. El libro de los Hechos se está cambiando en Hechos capítulo 13. Se está moviendo del enfoque de los apóstoles que estaban con Jesús a este apóstol que se está levantando en Hechos capítulo 13, que es la figura de Pablo. Donde comienza este mover, donde el evangelio se va a mover hasta el fin del mundo. En junio, yo creo que si estaban en la conferencia quizás lo comenté, no me acuerdo. Ya yo no sé ni lo que digo, hermanos. Tengo 48 años, yo sé lo que digo. Aunque al lado de Bob Donahue, que tiene 53, me veo más viejo que de 48 años, porque ese hombre yo no sé qué es lo que come. Bueno, sé lo que come. Pero estaba en Cesarea Marítima, que es el lugar donde el primer gentil viene al Señor. No el primer gentil, pero la primera iglesia se forma, que no es de trasfondo judío o samaritano, es donde comienza este mover del evangelio hacia todo el mundo. Y es un lugar en verdaderamente para mí de gran significado porque es el lugar donde comenzó la obra de misión. Era donde Pablo salía en barcas y donde Pablo regresaba en barcas. Y algo que vemos, si estudia el libro de los Hechos, es que cada cosa que sucedía era el Espíritu Santo guiándolos. Pablo quería ir hacia Asia Menor y el Espíritu lo detiene. Y luego el Espíritu era una visión y se va hacia Macedonia. Y vemos que el apóstol Pablo está constantemente dependiendo de la guianza del Espíritu Santo, de moverse al lugar. Estaba en Tesalónica y sale guiado por el Espíritu y va hacia Atenas. Y es este mensaje constante de que Jesús todavía está guiando. Vemos milagros similares en el libro de los Hechos a milagros similares que pasaron en los evangelios diciéndonos Jesús todavía está con su iglesia. Él no nos ha abandonado. Y el ministerio del Espíritu hace, hermanos, debemos de creer eso en este momento. Jesús está aquí con nosotros. Él está con nosotros.
Él está con su iglesia. Él no nos abandona. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad está en medio nuestro. Y eso hace que nos debe dar confianza para mover la misión. Y esa confianza se ve en que nos sometemos a sus metodologías para extender la misión. Dependemos del Espíritu Santo, pero nunca nos movemos fuera de lo que el Espíritu Santo ordena. Me voy a tratar de quedar aquí y no moverme tanto para que... Total, no se pierden mucho. Si saco la cámara, quizás pueden poner así como una persona que está así, que acometió un crimen, que le ponen la cara así media. No se pierden mucho con eso. Así que, hermanos, el libro de los Hechos nos presenta que cosas han cambiado, pero no tanto porque Jesús está cerca. Y la iglesia del Señor es acerca de la misión de mover el mensaje apostólico. Y Jesús nos está guiando y vamos a ver cómo este mensaje comienza a moverse hacia los gentiles dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a leer Hechos 13 del 1 al 12. Hechos 13 del 1 al 12. Hermanos, esta es la palabra perfecta, autoritaria, que fue revelada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manén, que se habían criado con Herodes y el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaban oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijaba la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quebrarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Jesús se está moviendo, hermanos. Jesús está con su iglesia. La obra del Señor está avanzando porque el Evangelio de Jesucristo está siendo proclamado y Jesús está haciendo la obra de traer personas al redil. En Hechos 1:8 nos dice que el Evangelio va a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y aquí comienza, hermanos, este mover que nos debe emocionar, donde comenzamos a ver, luego de la conversión de Cornelio, cómo el Evangelio va a ser expandido por el resto del mundo. Y hermanos, hoy en Costa Rica hay Evangelio porque la iglesia del Señor fue dirigida por el Espíritu Santo para que el Evangelio de Jesús fuera proclamado hasta el fin del mundo. Esto es el fin del mundo. Esto, imagínense, de aquí a Palestina, al área de Judea, donde vienen los descendientes de Nayib, estamos lejos, es distante. En aquel tiempo esto del fin del mundo, es como el otro lado. Y hoy el Evangelio de Jesucristo está aquí porque la iglesia del Señor confió de que Jesús todavía estaba activo, estaba haciendo su obra. Esa obra estaba siendo esparcida por gente de carne y hueso, con debilidades, pero empoderada por el Espíritu Santo. Oh, hermanos, necesitamos creer que el Evangelio es algo que pensamos, lo estudiamos, lo conocemos, lo racionalizamos, pero no podemos olvidar que debemos de ser empoderados por el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra.
Él es el que trae convicción, Él es el que transforma vidas. Una de mis convicciones principales es que domingo tras domingo predico el Evangelio. No tengo que hacer malabares, no tengo que tratar de impresionar a las personas, porque es solamente el Espíritu Santo el que puede traer convicción de pecado a diferentes personas. Confiamos en que el Espíritu Santo hace eso, no tenemos que manipular, no tenemos que usar emocionalismo, pero sí decimos, tú tienes que hacer el Espíritu Santo. No es mi razonamiento. Podemos, por un lado, utilizar aspectos de emociones para tratar de crear respuestas en persona, pero por otro lado podemos utilizar, si tengo el mejor argumento y soy el mejor pensador del mundo, voy a convencer a las personas. No, debemos ser fieles en estudiar la palabra del Señor, pero confiar plenamente. Es el Espíritu de Dios quien hace la obra. Él es quien puede cambiar de muerte a vida. Él es el que tiene que mover la obra hacia adelante, y no queremos simplemente ser seres racionales, queremos ser seres que nos sometemos a la palabra, pero estamos sensibles, dependientes a lo que Dios quiere hacer. Y en un mundo que se opone cada vez más al Evangelio, donde las fuerzas de oscuridad están atacando, están tratando de que el mensaje del Evangelio sea distorsionado, que las personas sean distraídas del Evangelio, más que nunca necesitamos el poder del Evangelio, y para eso necesitamos poder comisionar a las personas que el Espíritu Santo está enviando para que hagan su obra. Venía con Nayib, va a ser el sermón aquí, pero venía hablando con Nayib y me estaba diciendo que increíble sería plantar iglesias en otros lugares de aquí, de San José. Y queremos hacer eso, pero queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Esto no es simplemente algo empresarial, no es que podemos crear como una maquinaria de plantar iglesias, sino que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que sea Él que mueva la obra, y que queremos ser fieles en hacer lo que nos toca hacer, pero no queremos hacerlo fuera de su guianza y de su sometidos a Él. Y el punto que trae este texto es que vemos que la fidelidad de los ancianos de la iglesia de Antioquía de someterse al Espíritu Santo resulta en fruto de conversiones. Y no estamos diciendo que lo que hacemos simplemente va a dar resultado, pero vemos que el texto nos da una progresión. Ellos se sometieron, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y Dios salvó personas. Verdaderas conversiones van a salir de iglesias que siguen la forma que la Biblia nos enseña que prediquemos y edifiquemos la iglesia. Hermanos, a mí me gusta decir esto: llenar una iglesia no es difícil. Llenar una iglesia no es difícil. Tú pones la música correcta, el ambiente correcto, pones las luces correctas, pones una persona que hable con la voz correcta, la intimidad correcta. Y no es difícil llenar un lugar de personas, pero cada vez se va a hacer más difícil porque el entretenimiento se consigue en cualquier lugar. Y lo que quizás otras iglesias están tratando para entretener personas, los pueden conseguir en otros lugares. Pero conversiones genuinas que el Señor hace falta seguir los medios, los métodos que Dios da. Y eso es hombres capacitados, llamados por el Espíritu Santo, que se someten al Espíritu Santo. Y eso se refleja porque predican lo que el Espíritu Santo reveló. ¿Están conmigo? Así que, hermanos, la misión del Señor necesita ser iniciada por la iglesia mientras depende del Espíritu, saturada de la palabra y empoderada por el Espíritu. Es la única forma de ganar a personas que están perdidas y derrotar al enemigo que desea confundir. Voy a repetir eso. La misión del Señor necesita ser iniciada por la iglesia, saturada por la palabra del Señor y empoderada por el Espíritu Santo. Y esta va a ser la única forma de ganar al perdido y poder derrotar al enemigo que desea confundir. Empoderados por el Espíritu, derrotamos la confusión del enemigo. Empoderados por el Espíritu, derrotamos la confusión del enemigo. Y una de las formas que comenzamos es no dejando que el enemigo confunda la forma que enviamos líderes. Punto número 1, la obra del Señor es iniciada por la iglesia que se somete al Espíritu Santo. Verso 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene o Níger, Manean,
que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hermanos, estamos en un momento crucial de las Escrituras donde la promesa a Abraham será cumplida. Las naciones serán bendecidas por el mensaje del Evangelio. Y Dios muestra algo de suma importancia. La obra del Señor sale y es iniciada por la iglesia. Son iglesias locales las que mueven hacia adelante la obra del Señor. No nos dicen aquí que fue el concilio de Jerusalén el que hizo esto. Fue una iglesia local que envió a personas a hacer la obra del Señor. Y lo hicieron sometidos por el Espíritu Santo. El mover de Dios es a través de iglesias locales. Y algo que nos quiere mostrar el texto, por eso repite tanto que el Espíritu Santo está haciendo cosas, es que siempre en la historia de redención, quien toma la iniciativa es Dios. El templo fue Dios quien lo hizo. El tabernáculo, todos los momentos. Cuando Cristo vino, eso fue iniciativa de Dios. Dios es el que toma las iniciativas de redención. Y todavía la iglesia debe de depender de la iniciativa de Dios, de que Él es quien va a mover hacia adelante lo que Él está haciendo. Y vemos Antioquía, esta iglesia misional que comienza a enviar personas. Y tenemos que tener algo claro. Esto no es lo mismo que decir: sería bueno plantar una iglesia en Alajuela, o sería bueno plantar una iglesia ¿cómo se llama el otro aeropuerto? No San José, la otra ciudad que está cerca de Guanacaste, que tiene Liberia. Vamos a plantar una iglesia en Liberia, o vamos a plantar una iglesia en Limón, o vamos a plantar. Tenemos que dar cuenta, en este tiempo no habían iglesias. Donde quiera que iban, no había iglesia en el mundo. Habían quizás algunas en algunos lugares que habían sido esparcidos, pero el mundo era infinitamente un papel en blanco de dónde ir a plantar, a dónde ir a llevar el Evangelio. Y ellos necesitaban ser guiados por el Espíritu Santo para dónde es que iban a ir. Y vemos que ellos están buscando la cercanía del Señor, ministraban al Señor y ayunaban y esperaban al Espíritu Santo. Hay una correlación a cuando los discípulos esperaron el Espíritu Santo en el aposento alto. Hay algo ahí similar de esperar la guianza del Espíritu Santo. Y una de las cosas que es más difícil para los creyentes es el momento de esperar. Vivimos en este tiempo que todo lo queremos en un momento, todo tiene que suceder ahora. Y si vemos a través de la historia de redención, la mayoría de los líderes tuvieron que esperar. Y para mí es increíble pensar que el apóstol Pablo está en esta posición de esperar a que la iglesia lo enviara. Como ustedes saben, tengo la oportunidad de viajar a muchos lugares y lo más gracia que me da, y a veces me da tristeza, me dan ganas de reír y de llorar a la vez, es cuando muchachos jóvenes, para mí 20 y pico de años, se me acercan, creo que con buenas intenciones, y me dicen algo como esto: pastor, yo creo que Dios me está llamando para un ministerio como el de John Piper. Todo el mundo quiere ser John Piper, claro. ¿Quién no quiere ser John Piper? En lugar de decir, estoy en un momento de mi vida donde quiero ser capacitado, entrenado y esperar al momento que otros digan, están listos para ir. Y seguir la metodología de la iglesia local. Y con calma esperar y decir, ahora mismo lo que quiero es servir y tirarme a mi iglesia local. Ser de bendición a mi iglesia local. No quiero ser el bloguero del mundo, quiero ser bendición de mi iglesia local. Y el apóstol Pablo vio a Cristo resucitado, hermanos. Él vio a Cristo resucitado. Y Cristo resucitado le dijo al apóstol Pablo, yo tengo un ministerio para ti, para ir a los gentiles. Y los eruditos piensan que Pablo estuvo alrededor de 14 años esperando ese momento. Vio a Cristo resucitado le dijo, tengo un ministerio para ti, esto es lo que tú vas a hacer, y esperó 14 años.
Y no solamente esperó 14 años, esperó 14 años a que los ancianos de la iglesia dijeran, está listo para ir. Hermanos, eso es súper contrario a lo que vemos ahora en el ministerio eclesiástico. Ahora todo el mundo dice, yo estoy listo. ¿Cuándo me va a enviar? El pastor no me toma en cuenta. ¿Cuándo me va a poner a predicar? Ya yo me leí 2 libros de Piper, así que debo predicar. Y estoy a la mitad de uno de MacArthur. Y ahí esta prisa, este sentido de urgencia, este sentido de que es que hay tanta necesidad que Dios me necesita. Hermanos, si fuera por necesidad, imagínense en ese momento, si hubiese sido por necesidad, hubiese enviado a Pablo tan pronto. Te convertiste, vamos a enviarte. No habían iglesias, hermanos. El mundo era pagano. Pero Dios quería trabajar en la vida de Pablo, prepararlo para que saliera guiado por el Espíritu Santo, sometido a sus metodologías y confiado en que él podía someterse a aquello que Dios ha propuesto, y es propuesto que la iglesia es la que envía personas. En mi proceso de llamado, yo llegué a esta iglesia local de Bob Donahue, algunos de ustedes lo conocieron, el que se parece a Tom Cruise. Por favor, no le digan que se parece a Tom Cruise, porque él no necesita escuchar eso. Todo el mundo, Tom Cruise, y yo, no le digan eso. A él le dicen que se parece a Tom Cruise, a mí me dicen que me parezco a Esqueleto, el de Nacho Libre. Hay algunos que se están riendo mucho. Eso duele. No me queda bien el papel de víctima. Bueno, llego a esta iglesia. Yo de joven siempre sentí un llamado misionero. Yo pensaba que iba a hacer algo por Dios desde que el Señor me salva a los 17 años. Y estamos en esta iglesia, somos discipulados, comenzamos a comprender profundidades bíblicas que no habíamos entendido, hasta que un día Él invita a mi esposa a mí a cenar, y en esa cena nos dice, Joselo, ¿tú has considerado un llamado pastoral? La respuesta de mi esposa fue, tú estás loco. Y la respuesta yo creo que fue correcta. Había muchas áreas que yo necesitaba crecer, y él fue muy sabio y dijo, mira, estas son las áreas que vemos en la vida de Joselo, que hay gracia, pero estas áreas Dios tiene que trabajar en ellas, y son áreas que entendemos que si solamente Dios puede cambiar esas áreas de la vida de él. Yo era muy dado al materialismo. Yo soy una persona, hermanos, que si voy a hacer algo, lo voy a hacer con todas las fuerzas. Y los deportes, mi fanatismo hacia los deportes era enfermizo. Y había muchas áreas que Dios tenía que trabajar. Pero algo que trajo mucha paz a mi corazón y al corazón de mi esposa Katy fue que Dios puso un deseo interno, como dice 1 Timoteo capítulo 3, el que desea ser obispo, una cosa buena desea. Y Él puso ese deseo, puso un fuego en mi corazón, pero pudimos poner ese llamado a los pies de los ancianos. Le dijimos a los ancianos, nos sometemos a ustedes. Cuando Dios les habla a ustedes, es más, no te voy ni a preguntar. Someto mi deseo a ustedes. Sí, creo que Dios me está llamando, pero basado en Hechos capítulo 13, someto mi deseo a ustedes. Y si ustedes piensan adecuado, en ese momento vamos a mirar. Y algo que ha traído mucha paz a través de todo este proceso, en momentos que ha sido difíciles, porque déjeme decirle, el pastorado es acerca de Dios formar la vida del pastor. Yo estoy convencido de eso. Dios está trabajando en mí por medio del pastorado. Y en momentos que ha sido difíciles, vamos hacia atrás y decimos, no, Dios nos llamó porque puso un deseo interno, pero puso personas sabias que confiamos, que son sometidas al Espíritu Santo, que sabemos que oraron, que sabemos que no estaban tratando de hacer un negocio, sabemos que no estaban tratando de tener como una sucursal de la iglesia solamente, sino que querían ver el avance del Evangelio, sometidos al Espíritu Santo, estuvieron de acuerdo en decir, este hombre está llamado a predicar la palabra del Señor. Y yo veo aquí, hermanos, yo miro a este salón y veo tanto potencial. Me saliva la boca de ver hombres jóvenes que aman la palabra del Señor, que tienen quizás el potencial de salir. Pero eso no es suficiente, tiene que el Espíritu Santo guiar.
Tiene que el Espíritu Santo afirmar eso, tiene que hablar a través de los ancianos de la iglesia, tiene que ser algo que se somete al proceso bíblico. Porque si no se somete al proceso bíblico, vamos a ver los problemas que van a suceder, porque no solamente es hacer algo racional, te vas a enfrentar a las tinieblas. Las tinieblas van a ser tu enemigo. Y las tinieblas es el enemigo de toda la iglesia, pero en especial están pendientes de aquellos que están predicando el Evangelio. Entonces nos sometemos a la metodología de Dios, porque eso hace que nuestras conciencias estén sometidas y estén sensibles a guiar del Espíritu Santo para poder entender en el futuro si estamos sometidos al Espíritu Santo. Quiero repetir esto porque creo que esto es algo que este texto quiere traer. Pablo se somete al Espíritu Santo en algo clave, en algo que es objetivo. Someterme a los ancianos. Y su conciencia estaba alineada a obedecer la palabra del Señor, y por ende su conciencia puede ser sensible cuando tiene que decidir, voy a Asia Menor o voy a Macedonia. Dios puede hablarle porque está sensible a la voz del Espíritu Santo, hermano, y no es una voz que sale o que grita o que dice, pero es un sentir. ¿Cómo sabemos si vamos a La Juela o vamos a Limón? Tenemos que orar. Tenemos que buscar consejos, pero tenemos que depender del Espíritu Santo, que debe usted andar en una guianza que dice, si voy a Limón, espérate, yo siento que estoy pecando si voy a Limón. Espérate, voy a La Juela. Y es algo, yo sé que es medio subjetivo, pero ¿cómo una persona puede alinear su conciencia para esas cosas subjetivas siendo obediente en lo objetivo? Siendo obediente en aquello que es claro en la palabra del Señor, sometiéndose, porque si alguien sale de una iglesia sin la guianza objetiva de la palabra del Señor y calla su conciencia, después no va a poder escuchar a la palabra de Dios cuando es algo más subjetivo. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Esto no es misticismo, esto es tener un corazón sometido y sensible al guiar del Espíritu Santo. Entonces nos sometemos en las cosas que son claras y no permitimos que nuestras conciencias se endurezcan en las cosas claras para que nuestras conciencias estén sensibles al guiar del Espíritu Santo. Y aquí que es claro, Pablo tenía que esperar hasta que él fuera enviado, para luego poder ser guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, empoderados por el Espíritu, dejotamos la confusión del enemigo. Punto número 2, guiados por el Espíritu. La obra del Señor es iniciada por la iglesia y es guiados por el Espíritu. Verso 4. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recogido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bersabú, que estaban con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra del Señor. Aquí es importante el verso 4, enviados por el Espíritu Santo. Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos quiere dejar claro que no fue simplemente una decisión como que racional. Obviamente lo están pensando, pero están guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Y debemos de estar en el ministerio, en nuestras vidas, constantemente empoderados por el Espíritu Santo. Cuando yo me voy a parar de esa silla para venir aquí, estoy diciendo, Espíritu Santo del Señor, obra en mí, lléname, úsame, abre los corazones de las personas, porque yo puedo dominar este texto de una forma exegética, pero si soy yo simplemente hablando y tú no trabajando en los corazones, estamos perdiendo el tiempo. Y no siento ningún electroshock, no siento nada pero creo que el Espíritu Santo va a obrar, porque es su promesa. Y creo que estoy aquí guiado por el Espíritu Santo, porque cuando recibí la invitación de Chespi no fue solamente, Chespi mi amigo, me gusta Costa Rica, voy a comer chifrijo. No, oramos, pedimos dirección del Señor. ¿Qué iglesia iba a visitar el domingo? Juan no se me acercó, pero yo estaba orando, Señor, permite que sea la iglesia que tú quieres que estemos este domingo. Constantemente estamos pidiéndole al Señor, orando al Señor, dirígenos, guíanos, haznos claro nuestra dirección. Tú joven que estás tomando decisiones,
Clámale al Señor que te dé dirección, que te dé paz, con seguridad, basado en la palabra del Señor. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar que la Biblia no nos dice claramente qué hacer, cuándo hacer. Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuándo me voy a casar? Yo diría cásate ya, pero eso es otra cosa. Pero pídele al Señor, órale al Señor. Habla con gente sabia, recibe dirección, pero tengo una convicción de que Dios te está animando a hacer algo por medio del consejo de otros que trae paz al corazón de la persona, dirigida por el Espíritu Santo. Yo me voy a montar un avión y yo desde ya voy a estar hablando, Señor, la persona de al lado, que sus audífonos no le funcionen para poder predicarle el Evangelio. Comienzo a orar, Señor, úsame en conversaciones para poder estar alerta. A veces estoy mirando así, hay alguien que se ve como que estresado, se ve como que está en una situación, me la acerco y empiezo a hablar con la persona y le pregunto, ¿estás bien? ¿Te notas un poquito? Y ese Espíritu Santo de Dios, guíame, diríjame. Y no es que estoy esperando que salga una voz, pero es constantemente, yo creo que es el orar sin cesar, es este ambiente de que estamos constantemente en comunión con el Señor, pidiendo de dirección. Hermanos, no debemos de huir de los abusos del emocionalismo al hacernos totalmente que no somos guiados o dirigidos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le animaría que leyeran la obra de la biografía de R.C. Sproul que escribió Stephen Nichols y cómo muestra en diferentes momentos de su caminar ministerial cómo Dios guió de maneras claras decisiones que son difíciles de tomar. Voy a ser profesor en un seminario o voy a comenzar el ministerio Ligonier en el Valle de Pensilvania. Y en su biografía, este hombre, conocido por posturas que parecieran lejanas a esto, vemos claras formas que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no importando lo que pensamos acerca de la obra del Espíritu Santo, que seamos sensibles a su voz, a su dirección, para que podamos depender de Él para que el Evangelio sea esparcido. No de una forma sensacionalista, pero de una forma que la obra del Señor sea afirmada. Porque al final vemos que la obediencia a la dirección del Espíritu de Pablo presenta una oportunidad de predicar el Evangelio. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cómo ellos llegaron a este lugar donde estaba este procónsul? Un procónsul era una persona políticamente que tenía influencia, era el que representaba un cónsul, que era una persona que tenía poder militar de dirigir batallas. Y este procónsul lo representaba en diferentes áreas. Y esto es una isla que está a las afueras de Atenas, cercana de Atenas, y ellos llegan a este lugar. De Antioquía llegan a este lugar y están predicando el Evangelio y están diciendo, guiados por el Espíritu Santo, llegan a este lugar y este procónsul está interesado en escuchar el Evangelio. El punto del texto no es, ellos hicieron un mapa racional y estrategias misionales que son importantes, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no hacemos ese tipo de pensamiento, no hacemos estudios misionales, no hacemos diferentes formas. Hermanos, pero lo más importante es orar, esperar y depender del Espíritu Santo. Y aquellos jóvenes que tienen ese fuego de predicar, mi ánimo es, lo más importante es someter su llamamiento a los ancianos de la iglesia. Ese es el paso número 1. Voy a confiar, porque decimos que creemos en la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras, hasta que no creemos en la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Y este es uno de los temas que pareciera muchas veces que la gente no cree que la Escritura es suficiente. Hermanos, es suficiente. Este punto lo voy a terminar con esto. Cuando Dios me llama al ministerio, voy al Colegio de Pastores de Gracia Soberana, que básicamente es 36 semanas, una semana tras las otras, tomando una clase de seminario. De martes a viernes, 8 horas,
tú tomas una clase de seminario, Teología Sistemática 1, Teología Sistemática 2, Historia de la Iglesia, los Evangelios, Antiguo Testamento 1, 2 y 3, todas las semanas, cada semana, 36 semanas corridas. Tú terminas una clase, comienza la otra, 36 semanas. Y todos los viernes tomábamos griego. Y yo llegué ahí con este pensamiento, aquí viene Joselo a salvar a Latinoamérica de toda su herejía. Y la clase que más ministró a mi corazón, quizás fuera la clase que uno menos pensaría, y es Historia de la Iglesia 2, había en 3 partes. Y es el tiempo de la iglesia medieval, que es el tiempo donde la predicación del Evangelio parecía que se estaba apagando completamente. Si hubiese sido una vela, parecía que la llama estaba perdiendo todo el oxígeno y se estaba casi desapareciendo. Quizás lo que quedaba simplemente de un poquito de humo, como dice el libro de Isaías, que es como una vela que está casi por apagarse. Y en ese momento entendí algo, que es que Dios es quien cuida a su iglesia. En momentos donde pareciera que no había proclamación del Evangelio, ha habido proclamación del Evangelio. Y fue interesante porque tan pronto salí del colegio de pastores, comencé a escuchar de Miguel Núñez, de Sugel Muchelén, de Otto Sánchez, de diferentes obras del Espíritu Santo a través de Latinoamérica, como que diciéndote, tú no eres tan especial ni importante como pensabas. Oh, hermanos, no somos tan importantes como pensamos. Ninguno de nosotros es indispensable para la obra del Evangelio. Mañana puedo caer muerto y la obra del Evangelio va a continuar hacia adelante. El que es indispensable es la obra del Espíritu Santo que hace que Cristo esté en medio de nosotros. Que tengamos una inclinación a someternos a la palabra, porque entendemos que es someternos al Espíritu Santo, pero no hacerlo simplemente con un espíritu fariseico, sino hacerlo con un espíritu de rendición y de humildad que está sensible al guiar del Espíritu Santo. Porque empoderados por el Espíritu derrotamos la confusión del enemigo. Punto número 3, somos protegidos por el Espíritu de ataques hostiles. Y esta es la parte que para mí este texto quiere presentar, de que la forma de ser protegidos de los ataques espirituales es siendo sensible a la voz del Espíritu Santo al someternos a las cosas claras que la Escritura revelan. ¿Me están siguiendo con ese argumento? Yo creo que el texto lo que está tratando de decir, porque es como que interesante, siempre tenemos que ver cuando vemos un texto, ¿por qué está poniendo esta historia en este momento? Pablo y Bernabé fueron a diferentes lugares. ¿Por qué escogió al procónsul? ¿Por qué escogió la historia del procónsul? ¿Por qué no escogió otras historias que pasaron mientras ellos predicaban el Evangelio en las sinagogas? ¿Por qué pasa de este momento que los envían a este momento que hay un ataque frontal del enemigo a la obra del Espíritu Santo? Y desde mi perspectiva, creo que lo que el texto nos quiere decir es, la forma que batallamos contra las huestes espirituales es sometiéndonos a las cosas claras que la palabra del Señor llama de aquellos que están llamados a predicar la palabra del Señor. Debemos de ser aquellos que estamos alineados con las formas, los métodos, lo que Dios prescribe en la palabra del Señor para mover el Evangelio hacia adelante. Queremos estar constantemente pensando, esto que estamos haciendo en la iglesia constantemente, esto es bíblico, esto no es bíblico. Queremos que sea evidente que nuestro deseo es estar sometido a la palabra del Señor. Porque eso es lo que al final nos va a proteger de ataques del enemigo, primeramente porque estamos centrados en la verdad. El enemigo quiere traer mentira, pero lo otro es porque nuestras conciencias no están endurecidas porque no hemos estado en contra de la obra del Espíritu Santo. Así que somos protegidos por el Espíritu Santo. Hermanos, queremos tener eclesiologías robustas donde tenemos procesos de selección de ancianos robustos, no para decir, mira, yo soy más reformado que Calvino. Mira cómo nosotros hacemos las cosas bien bíblicamente. A veces voy a algunas iglesias que lo primero que me dicen es todas las cosas que están así. Tenemos membresía, estamos discipulando, estamos disciplinando, como que todas las 9 marcas.
Yo quiero que me digan, estamos apasionados por Jesucristo y por ende queremos someternos a Él. No estamos apasionados con metodologías, estamos apasionados por Cristo y porque confiamos en Cristo, nuestras metodologías se someten a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que sometidos a Él somos protegidos de la mentira. Verso 8. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, nuevamente lleno del Espíritu Santo. No nos dice lleno de pensamientos en su mente, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo. Eso ahora no se puede decir. Ahora nos dirían, ¿verdad?, que somos poco amantes. ¿Cómo le va a decir hijo del diablo a alguien? Que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos gestos del Señor. Ahora de aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Hermanos, la obediencia a Dios no es garantía que no tendremos oposición. El caso es Pablo. Vemos a Pablo en el libro de los Hechos obedeciendo y a donde quiera que iba le daban con palos. Tenía que salir corriendo. En pocos lugares podía permanecer. Es al revés, la oposición viene con la predicación del Evangelio. Quizás lo experimentamos de diferentes formas, quizás la oposición sea familiares cercanos que todavía están en otra religión, que te dicen que tú eres un aleluya, que eres un fanático. Quizás la oposición puede venir dentro de la misma iglesia, cuando un pastor está oponiendo a pecado abierto y las personas están oponiéndose a responder en arrepentimiento, pero parte del ministerio de mover las tinieblas hacia atrás, que es lo que está haciendo el Evangelio, empujar las tinieblas hacia atrás, es la oposición. Y por eso queremos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, estar alineados a lo que Dios quiere hacer. Y el Espíritu le da discernimiento a Pablo en ese momento que su batalla no era contra sangre ni carne. Hermanos, cuando encontramos oposición, usualmente es una batalla espiritual. Y por eso le dice, tú hijo del diablo. Efesios capítulo 6, hermanos. Yo sé que hay iglesias que han elevado y ven al diablo en todos lados. Pero la Biblia nos presenta, especialmente en los aspectos misionales, que vamos a enfrentar oposición demoníaca. Y se puede ver de diferentes formas. Quizás en lugares donde hay mucho ocultismo, países quizás continentes africanos, algunos lugares de Latinoamérica, se puede ver cosas sobrenaturales, pero hermanos, la oposición demoníaca en el oeste quizás se ve por el materialismo que nos abacora y que vivimos para cosas y no vivimos para el reino. Y no nos damos cuenta de la sutileza de esto. Y debemos de estar constantemente no permitiendo que ideas que son contrarias al Evangelio, que vienen del mismo infierno, tomen control de nuestros corazones. Yo creo que una idea demoníaca que está tomando control en el mundo es que los padres deben permitir que sus hijos tomen todas las decisiones. Yo creo que eso viene del mismo infierno y está permitiendo dar este sentido de independencia a adolescentes en un momento que no están listos para tomar decisiones, que deben ser guiados, deben ser enseñados. No estamos diciendo que a un muchacho de 18, 19 años el papá le va a dar, le va a estar con una mano firme, pero va a estar pendiente y le va a estar diciendo, esa decisión no. Pero le creemos más a la psicología que a la palabra del Señor. No le creemos a la realidad de que los hijos están sometidos a sus padres hasta el momento que se casan. Y permitimos que ideas satánicas entren a nuestras vidas y sin darnos cuenta alineamos nuestras vidas con estas ideas mundanas. El sociólogo Charles Taylor le llama la imaginación social. Son cosas que están en nuestra cultura que son tan normales que no nos damos cuenta. Le voy a dar un ejemplo, no quiero que nadie se ofenda. Pero yo sé que en Jacó estaba caliente. Y yo sé que yo vengo de una cultura que el frío cambia, pero es un poco chocante para alguien que viene de Estados Unidos alguna de las vestimentas de las damas.
Pero en la cultura de acá es una cultura más tropical y en momentos no nos damos cuenta y no estamos pendientes y conscientes porque es lo que la cultura hace y ve. Y lo que la cultura se come y nuestras conciencias ya están insensibles a eso. Y tenemos que estar constantemente alineando todo lo que hacemos con la palabra del Señor. Todo lo que hacemos constantemente, porque la cultura quiere mayormente como que permitir que seamos no sensibles a lo que es correcto. Y no quiero que escuchen, José es un legalista, no hermanos, es que todos tenemos esa tendencia. Donde yo vivo es la tendencia del liberalismo, de permitir ciertas ideas progresistas que no son bíblicas, que tomen control, o que vivo cerca de Washington DC, querer resolver todas las cosas por medios políticos. Y tengo que batallar contra esas ideas constantemente. Es esta idea de que mi hijo tiene que ser un profesional. Eso está en la cultura donde yo vivo y tengo que estar constantemente batallando esa idea que quiero que mi hijo sea un profesional, está bien, pero ese no es el fin de su vida. Y tengo que estar constantemente batallando esas ideas. Porque el enemigo no solamente nos opone de forma abierta, está constantemente de forma sutil tratando de oponernos. Y mira lo que Pablo le dice a este hombre. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Y esa frase, la mano del Señor, es interesante porque la mano del Señor puede traer salvación o puede traer juicio. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Por medio de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Constantemente lo repite en Éxodo, la mano poderosa del Señor, la mano poderosa del Señor, la mano poderosa del Señor. Oh hermanos, la mano poderosa del Señor es para salvar, pero la mano poderosa del Señor también trae juicio, porque esa misma mano que salvó al pueblo de Israel trajo juicio sobre Egipto. Y el Evangelio tiene esos dos aspectos, la mano poderosa para salvar y la mano que trae juicio. Y por eso es que constantemente queremos estar alineados con la mano poderosa que salva. Es algo que nuestros corazones constantemente tienden a desviarse. El libro de los Hebreos dice que tendemos a desviarnos. Y esa palabra desviarnos, usted ha estado como en un kayak, en un área que parece que no se mueve. No sé, playa Herradura, ahí parece que es bastante suave allí, ¿no? Y tú estás en el kayak, ¿saben lo que es un kayak, verdad? O un paddleboard, y estás así sentado. Una vez yo tenía que tener 19, 20 años, todavía Katy no estaba en el panorama, estaba en una playa así de esas y una muchacha, vamos. Y fuimos con el kayak y yo ahí haciéndome ahí el fuerte. Y nos fuimos a favor de la corriente, pero parecía que eso estaba como un plato. Y cuando llegamos allá, estuvimos ahí mirando, y de momento eso siguió echándonos hacia el mar. No nos dimos cuenta. Fue bien sutil. Y cuando tratamos de echar para atrás no podíamos y tuvo que venir una gente a rescatarnos. Imagínense, yo ahí tratando de hacerme el hombre, ahí no podía echar para atrás el kayak. Hermanos, el pecado, el mundo hace lo mismo poco a poco. Y una de las cosas que el texto quiere traer es que constantemente estamos alineándonos con la mano poderosa del Señor. ¿Cómo hacemos eso? Siguiendo la metodología de Dios. Y la iglesia principalmente quiere alinearse con las formas que Dios utiliza para enviar las personas para predicar el Evangelio, para que ellos sean personas que tengan frutos, porque eso es lo que va a hacer que ojos sean abiertos por el Espíritu. Hermanos, la razón de identificar hombres que puedan salir a predicar el Evangelio, que estén capacitados, que la iglesia diga, podemos confiar en que este hombre tiene el carácter, tiene el conocimiento bíblico, tiene la madurez necesaria, es que cuando venga la oposición van a seguir hacia adelante, van a predicar la verdad, no van a tambalear y van a poder ver ojos abiertos por el Espíritu Santo. Verso 12, hermanos, y este es el punto del texto. Pablo es enviado, no por decir Pablo es el gran apóstol, Pablo es enviado para que personas crean el Evangelio. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó.
maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, el fin de identificar hombres que pueden predicar la palabra del Señor es que esos hombres con discernimiento van a oponer las tinieblas por medio del Espíritu para que otros crean. Oh, hermanos, miren alrededor. A mí me encanta ver iglesias porque yo sé que cada uno de ustedes son una historia de la gracia del Señor. Que un día sus ojos estaban ciegos y ahora pueden ver. ¿Por qué? Porque en un momento Dios decidió levantar a algún hombre que predicara, proclamara la verdad. Y Él en su misericordia, el Espíritu Santo hizo que estaba ciego y ahora pueda ver. Ese es el fin, hermanos. El fin no es decir cuántas iglesias tenemos. El fin no es decir somos iglesias que plantan iglesias. El fin no es como que ser parte del movimiento ahora reformado y que todo el mundo te pregunten. Eso es lo que te preguntan. ¿Cuántas iglesias has plantado? ¿Cuál es tu metodología de disciplina de personas? No es si Cristo es lo más preciado y porque Cristo es lo más preciado, deseamos que otros salgan a predicar cuán preciado es Cristo. Para que sus ojos sean abiertos. Así que, hermanos, nos sometemos a los procesos, aunque sean más largos, aunque parecieran que no son efectivos, aunque decimos que es que hay tanta necesidad, hermanos. La necesidad nunca mueve a Dios porque Dios tiene el poder de suplirla en un instante, en un momento. Para mí un texto que a veces no es bien interpretado es cuando Jesús dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Yo creo que una iglesia debe siempre sentir la tensión, necesitamos más gente. Si tienen demasiado, hay algo mal, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Es una promesa que el Señor nos dio. Y parte yo creo que es que Dios quiere que dependamos de Él y no de nuestras fuerzas y no de nuestras capacidades. Así que, iglesia, oremos para que el Señor levante obreros de medio de ustedes. Que Él levante personas dispuestas a ir aquí a San José, a La Juela, al Limón, a donde Dios los llame, pero que lo hagan guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que fueron guiados por el Espíritu Santo? Porque tuvieron la paciencia de seguir las metodologías que Dios ha impuesto. Someterse a los ancianos de la iglesia. Confiar en la sabiduría de ellos. Para que Dios sea glorificado. Así que el llamado que este texto nos da es arrepentirnos de la autosuficiencia de querer hacer las cosas por metodologías humanas y por medio de tiempos que no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son lentos. Vivimos en la época de los microondas y necesitamos volver a la época de los hornos de convección. La santidad y la madurez de un hombre no se logra en un microondas, se logra en el fuego lento de la santificación en medio de una iglesia local. Para que cuando ustedes vean a un hombre digan: lo conocemos, sabemos su carácter, sabemos quién es él, conocemos su esposa, conocemos su integridad, conocemos quién es, así que lo podemos enviar con confianza para que predique este glorioso evangelio hasta que el Señor venga. Así que oramos por eso, para que Dios se glorifique en medio de iglesias débiles, hermanos. Yo le digo a nuestra iglesia local: no somos impresionantes, pero tenemos un evangelio impresionante porque tenemos un impresionante Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias porque en un mundo que se opone, tú nos das todas las herramientas. Y oramos para que en tu misericordia tú permitas que de esta iglesia tú levantes corazón de personas que desean ir hasta el fin del mundo, que desean ir a La Juela, que desean ir a diferentes lugares de Costa Rica. Y si tu deseo es llevarlos hasta el fin del mundo, Señor, que tú los lleves, pero que sea por medio de la confianza y la dirección del Espíritu Santo, por medio de la guianza de los ancianos locales. Dale entendimiento, discernimiento, sensibilidad a los ancianos para identificar a los hombres que tú quieras levantar, para que al final de la historia tú logres los propósitos que tienes por medio de esta gloriosa iglesia local, que no es gloriosa por sus propios méritos, pero es gloriosa porque tiene a un Cristo glorioso en medio de ella. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a someternos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.